Hola a todos, yo soy Leslie y este es Yaque Podcast. En esta oportunidad voy a hablarles un poquito sobre cómo fue mi experiencia postulando para una maestría aquí en Portugal. Todo comenzó cuando decidí mudarme. Yo estudié en realidad en Perú, tengo una profesión, allá soy abogada, tengo una posgraduación, quiere decir una especialización en Derecho Aduanero y trabajaba en el área, trabajé durante varios años. Pero, ¿qué pasa? Que por X cosas del destino decidí mudarme a Portugal por temas netamente personales. Obviamente es una decisión muy difícil, ya en otro video hablaré sobre el proceso migratorio que conlleva esto, pero cuando lo decidí sabía que me iba a costar trabajo, obviamente, porque creo que es mucho más complicado mudarte y dejar todo lo que construiste para luego tener que comenzar de cero en otro país, ¿no? Entonces esa es la dificultad y como que me costó muchísimo más decidirlo, hacerlo y adaptarme, porque adaptarme también fue todo un proceso. Luego en ese proceso estuve haciendo los trámites que necesitaba, principalmente a nivel documentario. Yo creo que eso es lo más importante en Europa. Todo es muy burocrático que en nuestros países de Latinoamérica, entonces todo es papel, ¿sabes? Es trámite para esto, trámite para el otro, trámite para tal. Es algo a lo que nos tenemos que adaptar, someter y respetar, pues, ¿no? Después de hacer todos los trámites que tenía que hacer, decidí estudiar una maestría. Obviamente, elegir la maestría me tomó tiempo porque tuve que averiguar en las diferentes universidades qué ofertas existían, cómo era la currícula, etc. Entonces estuve buscando las diferentes ofertas, por ahí que encontré algunas más atractivas que otras, etc. Pero también tuve que ponderar dónde vivo yo y qué tan cerca me queda. Portugal, a pesar de ser un país pequeño, como que el servicio de transporte municipal y nacional no es tan informal como en América Latina, que tú vas, tomas un carro en la calle y ya. No, aquí no es así. Por ejemplo, el servicio municipal tiene sus horarios establecidos, los trenes también tienen un horario establecido y obviamente lo que de repente en una combi, en un autocarro, en un carro cualquiera de la calle que tomas a la esquina de tu casa, te puede tardar 1 hora. Aquí te puede tardar un poco más, te puede tardar 2 o 3 horas, simplemente por el hecho de que tienes que esperar el horario en el que sale el bus. Entonces a veces estos horarios no necesariamente son uno continuo al otro y te toca esperar, pues lamentablemente, ¿no? A menos que te mudes a la ciudad de la universidad en la que quieres estudiar, que eso es totalmente diferente y bien si consigues hacer eso, porque el problema aquí en Portugal un poquito son el tema de los alquileres, son un poquito caros dependiendo de la ciudad en la que quieres quedarte. Entonces eso también tienes que considerar antes de postular a una maestría aquí. Las principales ciudades son Lisboa y Porto, son las más grandes, las más movidas, donde están la mayoría de empresas. Por tanto, son ciudades en las que hay mucho flujo de operaciones, etc. Y entonces estuve analizando esas 4 opciones, ¿no? Lisboa, Porto, Coimbra y Aveiro. No todas las universidades de Portugal dictan todas las carreras, ¿sabes? Aquí existen universidades que son más orientadas para las matemáticas, otros para ciencias, otros para letras. Depende mucho de la universidad. Entonces, necesariamente la carrera o la especialización que tú quieres no la vas a encontrar en la universidad que tú piensas que hay. Por eso te incentivo que busques, te informes a ver cómo es que funciona. En mi caso, yo decidí estudiar en la Universidad de Coimbra porque la Universidad de Coimbra me queda mucho más cerca y porque en la Universidad de Aveiro, que también me queda cerca, no existe una carrera o una especialización en Derecho. La Universidad de Aveiro es mucho más para ingenierías, para cosas de ciencias, y yo en mi tema de letras pues ahí no había oferta para mí. Entonces la Universidad de Coimbra sí, la Universidad de Coimbra tiene oferta formativa para maestrías en Derecho. Entonces yo me puse obviamente a buscar qué ofertas y justo encontré que tenían una maestría en Derecho Fiscal. Aquí existen diferentes tipos de maestría. Existe una maestría más jurídico-práctica y existe una maestría más científica. La maestría jurídico-práctica es una maestría más relacionada no tanto a la investigación, sino al conocimiento. Sabes que aquí sucede que como la licenciatura es tan pequeña, algunas maestrías utilizan el primer año de maestría para poder darte mayor conocimiento de aquel curso que de repente no dio para dictar en los 4 años de carrera. La maestría científica sí es una maestría orientada a la investigación. Por lo tanto, tú ahí en esa maestría vas a aprender, claro que vas a aprender, pero principalmente vas a investigar.
Esto hace la diferencia entre los dos tipos de maestría y depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú estés buscando. Y creo que también depende mucho de qué es lo que reconoce tu país. También es importante que te informes, porque si tu plan es reconocerlo en tu país, primero busca cuáles son los requisitos para el reconocimiento en tu país y luego ves qué posibilidades tienes en otro país. En mi caso, yo decidí elegir la maestría científica. Esta maestría lo que hace o cómo funciona es así: en el primer año tienes full clases. Tienes, obviamente, los cursos obligatorios que tienen que ver con la maestría. En mi caso, como es maestría en Derecho Fiscal, yo tengo 2 cursos de Derecho Fiscal 1 y Derecho Fiscal 2, que son obligatorios y que son anuales. Luego tengo el resto de créditos que me obliga a escoger el resto de cursos de manera opcional, ¿no? Yo puedo elegir o 2 cursos anuales adicionales o 4 cursos semestrales que en equivalencia llene el total de créditos. En mi caso decidí elegir 2 opciones anuales más los 2 cursos obligatorios de fiscal, porque quería adecuarme, sabía que semestral iba a ser todo un poco más rápido y yo aún necesitaba adaptarme a cómo es el sistema educativo aquí. Entonces decidí elegirlo así y me ha ido muy bien, felizmente. Pero sé de otras personas que han elegido sí un tema más semestral y bueno, cada quien, como se dice, con su elección, ¿no? ¿Cómo es que son las clases o en qué consiste la maestría? La maestría está compuesta por un año de clases y el segundo año está netamente dedicado a tu tesis. Aquí le llaman disertación, que es ese trabajo de tesis que desenvuelves en investigación sobre un tema. El tema es propuesto y luego ellos tienen que aprobar el tema y según ese tema pues haces tu investigación, presentas tu tesis y bueno, según eso vas a ser magíster o no. La particularidad aquí en Portugal es que necesitas obligatoriamente tener un orientador que sea de tu universidad. No sé si eso aplica para todas las universidades. En la Universidad de Coimbra, obligatoriamente tu orientador tiene que ser de la Universidad de Coimbra. Si en caso no encontraras o no tuvieras un orientador que esté directamente ligado a la rama del tema que vas a escoger, entonces opcionalmente puedes tener un orientador de otra universidad que tiene que ser propuesto por ti y que tienes obviamente tú que hacer la gestión de que ese orientador te acepte o no te acepte, y es el consejo científico de la universidad que al final va a decir si aprueba o no aprueba este orientador de otra universidad. El primer año básicamente son clases, el primer semestre netamente son clases y en el transcurso del semestre depende mucho del profesor la evaluación. Ya, porque la evaluación generalmente es por papers, o sea, artículos que tú tienes que presentar. Generalmente es un artículo por cada curso, que equivale a casi toda la nota. Pero excepcionalmente algunos profesores pueden decidir calificar considerando otros puntos, ¿no? Tanto exposiciones, exámenes escritos o exámenes orales o exposición de alguna jurisprudencia. O sea, depende mucho del profesor. Pero lo que sí o sí tienes que hacer es un trabajo de paper o de artículo. Aquí le llaman paper, pero bueno, para nosotros creo que es un artículo, ¿no? Generalmente este paper se presenta al final del primer año. Los profesores establecen la fecha y este paper más o menos no ha de tener más de 20 hojas. Ya generalmente tiene máximo 20 hojas. Tienes que buscar bien el formato que es aceptado en la universidad en la que estés estudiando. Básicamente está basada en la investigación que hiciste sobre ese tema. Generalmente casi todos los papers, o por no decir que es obligatorio que todos los papers sean expuestos. Aquí le dicen presentações, que es una exposición del paper y de tu investigación que hiciste, ¿no? Ya es opcional el uso de recursos informáticos como por ejemplo slides, PowerPoints, Canva, etcétera, ¿no? Eso ya es un apoyo adicional, pero la presentación es obligatoria, la exposición es obligatoria generalmente. Ahora, estos papers, los profesores te dan la fecha, generalmente es al final del primer año, tienes que entregarlo en físico, generalmente es en físico, algunos profesores optan por las vías virtuales, ya cada quien establece la forma de entrega. Ellos te van a dar la nota solo al final del primer año. Puede que tus notas solo estén disponibles a partir de junio o julio. ¿Por qué? Porque aquí en Portugal existe una etapa de recurso. Entonces hay profesores, por ejemplo, que te dan plazo hasta julio de presentar el paper, ¿no? Como en mi caso tengo un profesor que tengo que entregar en julio. No voy a saber mi nota probablemente hasta finales de julio. Cuando tú finalizas
En la Universidad de Coimbra, por ejemplo, te piden obligatoriamente una media. ¿Qué quiere decir una media? Un promedio. Este promedio es la consideración de tu nota de cada uno de los cursos que has elegido. Por ejemplo, yo elegí 4 cursos y de los 4 cursos me van a sumar y me van a sacar el promedio de nota que obtuve en cada uno. Y esa nota o esa media que necesito tiene que ser superior a 14. Si yo no tengo la nota mínima para pasar el segundo año, yo no voy a poder hacer mi trabajo de tesis. Es importante que lo sepas porque si en caso no obtuvieras el mínimo necesario, creo que la universidad ya no tiene posibilidades de darte como un certificado de que estuviste en un primer año, pero que no obtuviste el grado, ¿sabes? Hay universidades que te permiten un certificado como si fuera una posgraduación. Pero hay universidades que no tienen eso, entonces tienes que averiguar bien cómo es en el caso de la universidad en la que vas a estudiar. En el caso de Coimbra, según he escuchado, no existe. O sea, si tú no tienes la nota mínima, vas a tener que volver a hacer el mismo curso en el que te matriculaste. No hay opción a que te cambies. O sea, si yo desaprobara, por ejemplo, no sé, yo estoy inscrita en Derecho de Sociedades, yo desaprobara ese curso, yo tendría el próximo año que volver a hacerlo, volver a pagar las propinas de ese año o el valor de las mensualidades de ese año, volver a hacer ese curso porque no puedo cambiarlo, ¿no? Porque ya me inscribí, solamente tengo que aprobarlo. Si tú tienes el mínimo de nota o de media, de promedio para pasar al segundo año, entonces obviamente en el mes de mayo, por ahí, hasta finales de mayo te dan la fecha para que tú puedas entregar tu tema de tesis. El tema de tesis y tus orientadores o orientadora, o sea, eso depende de ti, de lo que hayas elegido, ¿no? En este primer año tú vas viendo qué profesores tienes, qué profesor se orienta mejor con el tema que quieres investigar y le propones al profesor ser tu orientador. Hay profesores que te van a aceptar como profesores que de repente están muy cargados y van a sugerir, o otros profesores de la universidad que sí están con más disponibilidad para ayudarte. Generalmente los profesores aceptan, pero siempre los pedidos tienen que ser hechos con anticipación. Te recomiendo que al finalizar por ahí el primer semestre ya vayas viendo el tema de tu tesis y ya vayas viendo también qué orientador o orientadores vas a tener, ¿ya? Obligatoriamente es un orientador, pero tú puedes tener más de uno en casos excepcionales y eso está sujeto a la aprobación del Consejo Científico de la universidad. Yo, por ejemplo, ya nominé y ya mencioné quiénes son mis orientadores y también ya mencioné cuál va a ser mi tema de tesis. Ese formato de formulario fue presentado a finales de mayo por ahí, que era el plazo máximo. Y después, ahora solamente tengo que esperar a que me entreguen mis notas para poder saber si pasé o no pasé. Probablemente ya todos antes de la presentación de notas, probablemente ya todos sabemos si pasamos o no pasamos. Pues, ¿no? Puede que esto no funcione necesariamente con todas las maestrías, depende mucho de la universidad, pero te recomiendo que te informes, ¿ya? En mi caso, en el caso de Coimbra, sí es así. Estoy hablando de este video en un curso que comencé en el 2024 para terminar en el 2026. O sea, yo estoy en la maestría 2024-2025. Hasta ahora es así. Si cambia posteriormente, te aconsejo que te informes en los servicios académicos de la universidad. Bueno, y básicamente el segundo año es netamente investigación, es tu tema de tesis, es trabajarlo. Por ahí he escuchado que los requisitos son máximo 120 páginas para tu trabajo de tesis. Existe un formato ya elaborado que te lo entrega la universidad, está en las páginas de la universidad, en las páginas web, por tanto eso está ahí, lo puedes verificar. Y tienes que cumplir obviamente con la estructura, la correcta ortografía, etc. Aún no sé bien cómo son las otras formalidades del segundo año, eso ya lo hablaré en otro video porque aún no he pasado esa etapa. Ya hice el primer año, ahora me falta hacer mi tesis, que es en lo que estoy trabajando ahora. Aquí en Portugal la costumbre es que si tú haces una excelente tesis, una muy buena tesis que sea muy interesante, novedosa, las editoras, las casas editoriales están muy pendientes de las tesis publicadas en cada universidad. ¿Por qué? Porque si tu tesis resulta ser muy interesante, muy importante, una contribución nueva, ellos te pueden proponer que tu tesis sea publicada como un libro. Entonces esta es una gran oportunidad
para los que estamos en este proceso, porque un libro en tu CV, publicar un libro ya en tu CV pesa un montón, pues, ¿no? Entonces, es la importancia de trabajar y dedicarnos bien a la tesis, a hacer una buena tesis que potencialmente podría ser un libro y depende mucho de las editoras, ¿no? Entonces, te recomiendo que si realmente estás apasionado por hacer una tesis, mira que existe esta posibilidad y podría ser una gran oportunidad también para ti, ¿no? Claro que depende mucho de tu disciplina, del tiempo que te dediques. Considerar también que los temas nuevos no necesariamente tienen tanta bibliografía. Entonces, como no hay tanta bibliografía, obviamente son más complicados, ¿no? Ya depende mucho de tu tiempo, tu disposición, lo que estés haciendo ahora. Otra cosa también importante que sepas es que aquí en Portugal existe la condición de estudiante trabajador, que en portugués sería estudiante trabajador. Esta categoría como que te exonera de presentarte a las clases, ¿sabes? Si tú estás estudiando y trabajando, tú presentas tu contrato de trabajo junto con otros requisitos que te va a pedir la universidad y la universidad te exonera de tener que presentarte a las clases. Eso es una gran ayuda porque obviamente los que trabajan no siempre tienen tiempo para poder presentarse a las clases, entonces eso te dispensa. Porque aquí hay profesores que califican, sí, los profesores califican la asistencia. Hay profesores que no, pero la mayoría te califica la asistencia y eso también equivale a un porcentaje de la nota. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la categoría de estudiante trabajador, entonces estás exonerado de las clases y eso es como que un plus para que no te veas afectado en tu nota final si la asistencia se considera. Pero no te recomiendo mucho hacer eso porque en las clases se aprende un montón y los profesores dan mucha información, sobre todo cuando somos extranjeros, de cómo hacer la tesis, de dónde buscar, de cómo buscar, ¿sabes? Entonces es mucha información que te perderías si no vas a las clases. Por tanto, te recomiendo que vayas. Las clases de la maestría, como son solo 4 o 6 cursos, depende de tu elección y los créditos, entonces no necesitas ir todos los días a la universidad. Por tanto, vas a tener tiempo para que puedas ir a la biblioteca, pedir libros y no sé qué, eso es muy bueno. La Universidad de Coimbra en particular, en donde yo estoy, te da un cartón de estudiante, que es un carnet, ¿ya? Y con ese carnet tú puedes ir a la biblioteca, pedir libros, pides los libros, ellos te prestan los libros durante, por ahí que son 15 días, y puedes prorrogarlo por 15 días más. O sea, tú puedes tener libros durante un mes y luego los tienes que ir a devolver. Creo que es una gran ventaja, ¿no? Lo bueno de la Universidad de Coimbra es que tiene una biblioteca súper grande, tiene un montón de libros y no solo la biblioteca de Derecho, ¿ya? Porque la Universidad de Coimbra tiene una biblioteca central que también está al lado de la Facultad de Derecho y tiene una cantidad de libros que tú no te imaginas. Así que eso también te va a ayudar un montón con el tema de tu investigación y tu trabajo de tus papers en la maestría. Bueno, para finalizar, solo cuando has terminado de hacer tu tesis, has presentado la tesis escrita, porque hay una fecha para presentar la tesis escrita de manera oficial. Luego la tesis va a ser sometida a evaluación por el Consejo Científico, que van a ver si la tesis cumple las condiciones necesarias para ser expuesta. Si tu tesis cumple con todos los requisitos, ellos te van a aprobar y te van a dar una fecha para que defiendas tu tesis. En caso no se aprobara, entonces creo que ahí te dan un plazo para hacer ciertas modificaciones, etcétera. Creo que así funciona. Si se aprueba, entonces pasas a la fecha de defensa. Si tú defiendes tu tesis y tu tesis es aprobada, entonces felicitaciones porque ya eres considerado magíster. Luego tienes que tratar de todo el tema burocrático, etcétera. Ahora, rápidamente para hablar de los documentos, ya esto no lo he tocado al principio porque esto es muy variable, depende mucho de cada universidad. En mi caso, tuve que presentar carta de motivación, tuve que presentar CV documentado, tuve que presentar mi pasaporte o documento de identificación aquí en el país. También tuve que presentar, no sé cómo le llaman en algunos países, pero en mi universidad se llamaba carga académica. Quiere decir que es un resumen de todos los cursos que llevé durante toda la carrera, las notas que obtuve en cada curso. Eso es importante porque también para ellos es importante saber qué estudiaste y qué no estudiaste, a ver si lo que tú estudiaste está al nivel como para que tú entres a una maestría. Depende de cada país, cómo se llama, etcétera. En mi caso me lo pidieron. Todos estos documentos estuvieron, la mayoría, ¿no? Obviamente el pasaporte no necesita estar apostillado, pero casi todos los documentos estuvieron apostillados. También me pedían mi título de licenciada en Derecho. No estoy hablando de un bachiller, yo no presenté bachiller porque en mi caso, bueno, no sé cómo es para en sus países, pero en Perú
tú eres bachiller si tú terminas la universidad, pero aún no puedes ser llamado licenciado porque aún no hiciste la prueba final para licenciatura, ¿ya? Entonces en Perú es así. Yo soy bachiller, pero también soy licenciada, o sea, terminé la universidad, pero también hice la prueba final para ser considerada licenciada. En el caso solo de bachilleres no sé cómo funciona, sinceramente no sé, depende mucho de la universidad, ahí sí no te podría dar información, pero a mí sí me pidieron el título que me permite o me nombra abogada, y creo que los requisitos dice literal título expedido por la universidad que lo faculte para ser licenciado en Derecho, algo así. Básicamente creo que fueron solo esos requisitos. También tienes que pagar una tasa por candidatura o por admisión. Me parece que yo pagué 50 euros. Si no me equivoco, son 50 euros que pagué con el concepto de pago que ellos te mandan. Luego de haber presentado todo esto, yo creo que me debo haber postulado en abril, por ahí, ¿ya? En junio yo ya tenía los resultados provisorios, ¿ya? Los resultados provisorios también te llegan generalmente una notificación al email que tú ingresas y ahí te avisan que ya salieron los resultados provisorios. De los resultados provisorios a los resultados definitivos, casi no hay cambios, ¿ya? Así que si estás en los provisorios, probablemente ya estás admitido. Pero no celebres, espérate al definitivo que sale por ahí a finales de julio y ya estás adentro. Una vez que entras, tienes que pedir o solicitar tu carta de aceptación, porque con la carta de aceptación o el certificado multiusos que le llaman en Coimbra, tú tienes que tramitar, en este caso si estás en tu país de origen, tienes que tramitar tu visto. Aquí en Portugal le llaman visto, que es a una visa, es una visa de estudiante. Eso te lo estampan en el pasaporte y cuando tú entres por migraciones a Portugal, pues vas a mostrar tu visto de estudiante. ¿Cuál es la ventaja de la visa de estudiante? Es que tú ya vas a tener una fecha marcada para poder ir a hacer la entrevista de la residencia. Aquí en Portugal las cosas migratorias se han puesto muy complicadas, por tanto te recomiendo que hagas todo derechito. El visto te va a dar ya en la fecha de entrevista, entonces solamente vas y canjeas o vas a la entrevista, llevas tus documentos necesarios para que tramites la residencia y luego puedas tener la residencia que te permite estar legalmente en Portugal, o sea, vivir legalmente en Portugal y también te permite trabajar legalmente en Portugal, ¿ok? Así que es importante también que tramites eso lo más antes posible porque según tengo entendido los consulados de Portugal en los países de Latinoamérica como que demoran un poquito. Probablemente si esto demorara más de 1, 2 o 3 meses, insiste lo más que puedas, pero las clases generalmente, si tú eres admitido en julio, las clases generalmente comienzan a finales de septiembre, ¿ya? Así que no te preocupes. Si por temas de visa no puedes aún estar en el país, tú puedes entrar a las clases virtuales y se lo comunicas a los profesores. Es importante también que veas eso y también que veas las fechas de matrícula, porque las fechas de matrícula para que tú elijas tus cursos, todo eso es a través de la página propia que tenemos los estudiantes. En el caso de Coimbra se llama Infoestudante, ¿ok? Que es esta página donde nosotros tenemos todo lo de la universidad ahí habilitado. Candidaturas, postulaciones a becas, horarios, notas, presentación de trabajos, todo es a través de esa plataforma, ¿ok? Y cuando ya estés estudiando en tu primer año de universidad, aquí hay un requisito que yo no me imaginaba que existía y se llama ficha vacinal. Es una ficha que constata que tú tomaste la vacuna del tétano. Yo no sabía, no tenía ni idea, pero me lo pidieron al final casi del primer año para regularizar mi matrícula. Y yo me quedé como que, yo tomé la vacuna del tétano, no sabía que era necesario, no estaba en los requisitos. ¿Qué hice? Yo como ya vivo acá en Portugal, yo fui a un centro de salud portugués del estado y les expliqué esta situación, les dije que estaba estudiando aquí y que me pedían un comprobante de que había tomado la vacuna, pero en Perú yo ya no tenía ese comprobante, ¿sabes? Y cuando consultaba online solo me salen las vacunas del COVID, entonces no me salía la del tétano. Yo la del tétano la debo haber tomado hace años, cuando era niña. Como no tenía una prueba, la universidad me la estaba pidiendo, entonces fui y les expliqué y ellos me dijeron, ok, no hay problema, vas a tomar la vacuna desde cero. Entonces, ¿qué hicieron? Me crearon un número de utente. Al crearme ese código, yo pude tomar las vacunas. Entonces, ya hice 2 dosis, son 3 dosis las del tétano, yo ya tomé 2. Y ese comprobante de que ya tomé la vacuna se la presenté en la universidad. No pregunté si era obligatoria, sinceramente no lo pregunté. Tengo entendido por ahí algunas personas que dicen que no es necesario para todos,
pero igual en el momento yo no sabía si era opcional o no, a mí me lo pedían para regularizar mi matrícula, entonces tuve que hacerlo. Lo hice, no fue difícil, ya tomé la vacuna, ahora tengo que tomar la última nada más y ya tengo el comprobante para presentar en la universidad. Lo presenté y mi matrícula ya está regularizada, por tanto no hay problema. Bueno, básicamente es esto, es más o menos una idea de cómo funcionan las maestrías aquí. Obviamente esta información puede variar según la universidad, pero esta es mi experiencia. Recomendaciones rápidas, no es imposible si te dedicas, si le metes esfuerzo, si la luchas día a día, porque obviamente es otro país, otra lengua, otros términos, es un proceso de adaptación, entonces el primer semestre siempre va a ser súper complicado por el tema de adaptarte, es mucha cosa junta, pero procura organizarte bien con tus papers, porque a mí me pasó que en el primer semestre aún yo no entendía, fue muy difícil para mí, pero en el segundo semestre es como que ya estaba contra el tiempo porque tenía que presentar los papers, ¿no? Entonces, ten cuidado, si crees que tienes que ir adaptándote, ok, ve adaptándote, todo bien, pero ve avanzando tus papers porque te toma un montón de tiempo investigar, buscar fuentes, bibliografía, etcétera. Entonces eso te demanda mucho tiempo y te recomiendo que lo hagas y sobre todo verifiques tu escritura porque los profesores son muy exigentes en cuanto al formato y la correcta ortografía del idioma. Yo todos mis papers los he hecho en portugués, mis exposiciones los he hecho en portugués, y nunca he tenido como que un trato diferenciado por hablar español, o sea, ningún profesor como que me dio la facilidad, ni tampoco la pedí, de hablar en mi idioma natal, ¿ya? Pero te recomiendo eso, que es un plus, ¿no? Hacerlo todo bien, bien correcto. Disciplínate, métele con todo, demuestra que tienes las capacidades, que puedes hacerlo y vas a ver que te va a ir muy bien. Es solamente dedicación, esfuerzo y ganas. Si tú no tienes ganas de aprender, pues ya, ¿para qué? ¿No? Pero si tienes muchas ganas de aprender, ten la certeza que vas a aprender un montón. Porque la visión global que nos dan aquí es increíble. Yo no tengo queja en cuanto al estudio superior aquí en Portugal, en comparación, claro, con el estudio superior en mi país, ¿no? En mi país es muy bueno, es muy bueno. Yo de la universidad de la que vengo de mi país es maravillosa. Es mucha calidad para no pagar nada, porque yo literal no pagaba nada, estudiaba en una universidad pública en Perú. Pero claro, en comparación a una universidad europea, como que los estándares son diferentes y claro, te da una visión global que te va a ayudar un montón en tu profesión. Así que si tienes la oportunidad de pagar a una universidad en otro país, pues atrévete y hazlo porque te va a dar un plus muy grande. Y nada, básicamente es esto. Espero que te haya gustado esta información, que te ayude sobre todo a los próximos planes que te propongas. Confía en ti, vas a ver que sí lo puedes lograr. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, escríbela aquí en los comentarios y sígueme en todas mis redes sociales porque voy a seguir compartiendo más información, ¿ok? Así que gracias, que tengas un maravilloso día, una maravillosa semana y abrazos grandes. ¡Chao!